Entonces el diálogo, la negociación, que son los caminos tradicionales de la política, son las herramientas que la democracia tiene, además por supuesto de las elecciones, para la resolución de los conflictos y para lograr los acuerdos en las diferencias, porque se va a dialogar y se va a negociar con quien se tiene diferencias, sí, claro, no con quien se coincide. Eso de entrada es algo claro. En Venezuela el diálogo, siempre que se habla, es un tema polémico, siempre surgen quienes de alguna manera son detractores a la posibilidad de cualquier acuerdo. Y en este particular hablar de diálogo hay que verlo desde lo siguiente: ¿cuál es el diálogo necesario hoy? ¿Un diálogo entre venezolanos o un diálogo mucho más allá? Porque en Venezuela, entendiendo la realidad política, que hoy hay un asunto muy superior a esas diferencias políticas o a esas visiones de la forma de ejecutar el gobierno, estamos ante una amenaza que nos tiene a todos en coincidencia, es decir, a todos los venezolanos tenemos que estar de acuerdo en la defensa de nuestro territorio. Sí. Allí no hay nada que negociar ni que dialogar, pero hay un diálogo necesario que pueda de alguna manera llevar a mejorar la posición de Venezuela frente a esa visión del mundo que ha llevado precisamente a esta idea de que no hay otro camino que no sea una invasión, sí, o una salida abrupta por la fuerza. Bueno, fíjate, lo primero que hay que entender es que hay que reivindicar el diálogo, porque tal como tú dijiste, este es el único país donde dialogar parece ser un diálogo parece ser una mala palabra y está estigmatizado. Entonces hay que quitarle el estigma al diálogo. Y hay muchos diálogos necesarios. Por ejemplo, la oposición es diversa. Yo no creo que en este momento exista una oposición, deben existir por lo menos 3 o 4, y esas oposiciones tienen que dialogar entre sí. Entonces ese es un primer diálogo necesario. Y estando de acuerdo, acudir a un diálogo con el Estado, con el gobierno y en sus distintas... Entonces, ya en algún momento Maduro, leyendo una carta de Castro, de Cipriano Castro, insinuó una forma que debe adquirir ese diálogo. Hay un montón de presos, recientemente se pusieron en libertad cerca de una centena de presos, pero eso es insuficiente. Sigue habiendo presos de manera absolutamente injustificada. Yo particularmente no entiendo la prisión de Enrique Márquez y, bueno, una vez más aquí exigiría se ponga en libertad, entre otras cosas, porque Enrique Márquez, que ha sido un defensor de la vía dialogada para la política, es muchísimo más útil en esta coyuntura en la calle que ahí donde está. Pero además, como Enrique Márquez, muchísimos más. Entonces, allí hay un primer tema de conversación, de diálogo, la necesidad de poner en libertad a un montón de venezolanos que puedan sumarse al consenso frente a la agresión norteamericana. Pero además hay otros temas. A finales de año, desde hace más o menos 2 o 3 meses, el gobierno viene hablando de una mejoría en las señales económicas. Bueno, por lo menos antes de que se llevaran los tanqueros que se llevaron las fuerzas norteamericanas. Pero bueno, esa mejoría en la economía no se ha reflejado en la calidad de vida de los venezolanos. Ese es otro tema que tiene que dialogarse y generar algún nivel de consenso. O sea, nadie defiende la patria con el estómago vacío. Entonces es absolutamente indispensable que se creen las condiciones para que la gente sienta que, bueno, que la patria es de todos, no es el usufructo de un sector de la sociedad o de esas burbujas que han venido mejorando su calidad de vida, sino que democratizar esa mejoría de la calidad de vida y entonces comenzar a discutir cómo reconstruir una institucionalidad democrática para que no solamente represente una parcialidad política, sino para que esa institucionalidad represente a todos los venezolanos. Entonces esos son temas que deben ser puestos en la mesa y que deben ser asumidos con una cierta naturalidad, sin aspaviento. Eso lo discute cualquier país democrático de manera cotidiana en sus instituciones, pero también en la calle, en los escenarios de la política. Entonces, no veo por qué aquí algunos temas son temas tabú que no pueden ser abordados públicamente. Yo creo que la próxima Asamblea Nacional esos temas van a ser fundamentales. Entonces, digamos, libertad de presos políticos, mejoría de la calidad de vida de los venezolanos y reconstrucción de la institucionalidad democrática para que represente a todos los sectores así, para que sea como en los clásicos de la política,
vuelva a ser la voluntad general lo que se expresa en la política. Vamos a revisar algunos mensajes de la audiencia, gracias a quienes nos han venido escribiendo a través de Telegram. Por acá Oscar nos escribe: buenos días, saludos desde Lara. No me parece llamar presos políticos a delincuentes. Ya una vez se les dio una oportunidad y algunos presos fueron reincidentes y no son delitos menores. Bueno, la verdad es que yo no conozco expediente por expediente. Yo no llamaría delincuentes a algunas personas que yo conozco y que sé que no cometieron ningún delito. Yo sé de gente que fue tomada presa porque tenía en sus teléfonos fotografía de las confrontaciones que se dieron post elecciones. Bueno, esas fotos las teníamos todos. Eso rodaron por las redes sociales y todos teníamos de esas fotos en nuestro teléfono. Yo sé de casos de gente de La Guaira, que es el lugar que está presa por, pedir que se libere a un preso político específico. Hay periodistas detenidos, gente que no son ningunos delincuentes, gente que con las que yo tengo algunas diferencias, pero no tantas como para que permanezcan en prisión. Bueno, el caso más emblemático es el que acabo de mencionar, el de Enrique Márquez. ¿Cuál es el delito que cometió Enrique Márquez? O sea, hay casos en los que ni siquiera se ha dicho, mira, este señor está preso porque cometió tal o cual delito. Hay otros casos, por ejemplo, hay un muchacho que arregla teléfonos en La Guaira, que ese muchacho lo que estaba era curioseando, andaba en una moto viendo lo que estaba pasando el 29 de julio del 2024, a ver qué era lo que estaba pasando. Y bueno, lo interceptaron y se lo llevaron preso y ya tiene más de un año preso. Entonces es absolutamente inconcebible. Enrique Ochoa hizo una propuesta. Creemos una comisión mixta con gente más o menos independiente que estudie los casos uno por uno y vaya poniendo en libertad a los que nada tienen que hacer a la sombra. Es decir, me parece precipitado decir, bueno, nadie cometió delito, pero también es muy precipitado llamarlos delincuentes. Algunos no lo son y lo digo con absoluta convicción. Algunos, muchos, no lo son. Pero además, yo vengo de la Liga Socialista, para nadie es un secreto. La Liga Socialista se involucró en el secuestro de un industrial norteamericano en algún momento. En aras de la paz, los que estaban involucrados con ese secuestro fueron puestos en libertad. Sí, yo creo que la democracia necesita a veces firmeza, pero otras veces necesita flexibilidad. Y este es el caso en el que necesita flexibilidad. Cuando Castro puso en libertad al Mocho Hernández, no lo hizo porque no se había levantado contra él, lo hizo porque requería hombres de armas para defender la patria. Bueno, frente al bloqueo de 1902. Exactamente, frente al bloqueo de 1902. Hoy hay una coyuntura similar. Necesitamos todas las opiniones, digamos, comprometidas con los intereses de la patria en la calle al país y a sus intereses. Ojo, y hay antecedentes también de eso, la desmovilización de la FARC en Colombia. Exacto. Hay varios antecedentes. Yo creo que la democracia a veces necesita mala memoria. Omar Gutiérrez desde Coro, en Falcón, nos escribe: ese consenso nacional del que hablan sería entre tres: el gobierno, la fracción de la oposición que está en la Asamblea Nacional y la otra fracción opositora que lidera Edmundo. Esos son los tres sectores que podrían enrumbar al país en otro sentido. Bueno, ojalá. Yo creo que los consensos, mientras más amplios, mejor. Yo creo que en el sector político donde está Edmundo González y María Corina Machado, hay posiciones absolutamente extremistas que la sola mención de la palabra consenso le genera urticaria. Pero también hay gente que pudiera sumarse a un consenso, sobre todo en defensa de los recursos naturales del país, que no son los recursos naturales del gobierno, que no son los recursos naturales de quienes manejan el Estado en este momento, sino que son los recursos naturales de los venezolanos de hoy, pero también de los que no han nacido. Esos son bienes que son de las generaciones futuras. Bien, otro de los mensajes por acá también nos escribe Francisco: lo sucedido fue un incendio industrial controlado afortunadamente. Domingo Víez también por acá nos escribe: ¿cómo pueden sentarse en una mesa de diálogo y negociación con personas opositoras que no creen en el Estado de Derecho y de Justicia, que piden abiertamente una invasión a nuestra tierra sin respetar la soberanía nacional y apoyan una invasión? Con este tipo de opositores no se puede hablar de ninguna manera. En este momento la retórica de la amenaza del imperio está en declive, dice Domingo. Bueno, no sé si está en declive, a mí me parece gravísima. En las circunstancias actuales me parece muy grave el que ayer
el presidente Trump haya querido reivindicar como una acción bélica un incendio que se produjo por la lógica misma de la industria, a mí me parece muy grave. Es decir, la presencia de una enorme flota militar no es nada que está en declive. Ahí están y son una realidad. Yo creo que frente a eso, el mayor consenso que sea posible tiene que darse. Ahora, bien, hay venezolanos, efectivamente, que se han alineado con un discurso absolutamente transnacional, con un discurso que beneficia a otros países. Bueno, esos seguramente no se van a poder incorporar porque no se van a querer incorporar, pero ojalá de ese sector aparezcan voces capaces de decir, mira, con los recursos naturales del país no puedes meterte. Entonces, en ese sentido, hay que ser lo suficientemente amplio como para que todo el que quiera poner un granito de arena en el consenso lo ponga, sin exclusiones anticipadas. O sea, que esperemos quienes quieren participar en la generación de ese consenso y le demos la bienvenida. Julio Atías nos escribe desde Montalbán, en Carabobo. Buenos días, creo que la gran mayoría del pueblo quiere paz, tranquilidad y seguridad, pero también entendió que estos anhelos están en manos de quienes tienen el poder en sus manos. Y también Jesús Jaime por acá nos dice, buenos días, ¿y quién nos defiende de María Corina Machado, que nos llamó narcotraficantes a más del 69% de los venezolanos? Bueno, yo creo que dos cosas. Sí, yo creo que el bien más preciado de una nación, el bien más preciado de los venezolanos es la paz, y lo que podamos hacer por mantenerla es absolutamente necesario hacerlo. Hay que convocar a la mayoría de los venezolanos para construir paz. Y sí creo, yo nunca he ocultado mis grandísimas diferencias con quienes están dispuestos a hacer cualquier cosa y a alinearse con cualquier interés para alcanzar el poder. Yo no creo ni en la gente que se mantiene en el poder a toda costa, llevándose en los cachos la institucionalidad democrática, ni tampoco creo a quienes están dispuestos a llevarse los intereses nacionales en los cachos para alcanzar el poder. Yo creo que aquí el llamado tiene que ser a defender los intereses del país con mucha firmeza, pero también con suficiente flexibilidad para que todos quepamos en la defensa del país. Bien, gracias por acompañarnos esta mañana. Carlos. Bruno Gallo con nosotros en estudio, 7:28 minutos de la mañana. Gracias a quienes participaron también a través de las redes sociales. Por acá nos quedó pendiente también la opinión de Andrés Franco, Carlos Antonio Padrón, Héctor González, Manuel Salinas, que hablaba del tema del salario, y también Antonio González. Gracias como siempre a quienes participan.